Hola, buenos días a todos. Muy bienvenidos a este nuevo webinar de Brum Logistics. Mi nombre es Eduardo Salas, gerente comercial de Brum Logistics. En este webinar tendremos la destacada participación desde Colombia de Steven Ortiz. Él es ingeniero agrícola, commercial manager de Maxten, Colombia, y asesor técnico de la TAM, que expondrá los principales desafíos que afrontan los exportadores de arándanos de la región. Luego estará Bruno De Felipe, que está aquí a mi lado, es ingeniero agrónomo y PhD de la Universidad de California Davis y coordinador de unidad post cosecha de línea. ¿Cómo estás, Bruno? Que expondrá los principales requerimientos para optimizar el uso de atmósfera controlada en arándanos. Bueno, antes de partir con la presentación, permítanme explicarles sobre Brum Logistics. Brum Logistics es un grupo empresarial chileno fundado en 1920, que justamente en junio cumplimos 106 años. Este es muy enfocado en sus primeros años en el agenciamiento naviero, siendo socios de varias navieras que actualmente son líderes en todo el mundo y que nos hacen tener una relación muy cercana con varios de ellos, ¿ya? También, muy importante, nuestra expansión con las distintas oficinas, ¿ya? Y equipos en distintos países de América, África, Europa y Oceanía. En este caso, la TAM tenemos oficina en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. ¿Qué nos caracteriza? Bueno, con 106 años tenemos bastante experiencia, tenemos una red de contactos y de conocimiento bastante amplio en el sector, y especialmente en forestales, logísticas y especialmente, obviamente, en fruta. En los últimos 20 años nos expandimos horizontalmente hacia otras áreas que complementan el desarrollo del servicio logístico y trazabilidad. En este mismo sentido, hemos ido desarrollando cada eslabón en la cadena logística para generar valor agregado a nuestro servicio, ¿ya? Estos distintos eslabones los hemos separado internamente en 5 grupos que se ven ahí en la presentación. Primero, 3PL, ¿ya? Que está enfocado en el agenciamiento de carga fresca, refrigerada y seca, con distintas unidades y equipos especializados para eso. Luego está el valor agregado y warehousing y distribución, ya que tenemos ahí centros logísticos y sistemas innovadores de almacenaje. Muy importante el área de tecnología, que es la que vamos a enfocarnos hoy, ¿ya? Que se preocupa directamente en la calidad de la fruta y la trazabilidad. Eso nos caracteriza como grupo con un especial cuidado no solo en la logística del reefer, sino que también en la fruta en su interior. Luego está el tema de transporte terrestre y por último packing y frigoríficos, ¿ya? En este caso para la TAM tenemos packing en Chile y en Perú, pero también tenemos en Rotterdam frigoríficos que para recibir la carga con mayor cuidado, la fruta, y además de una serie de servicios como repacking, almacenamiento y distribución. Bueno, ahora Patricia López, Development Manager de Perú y las Américas, nos comentará en detalle sobre nuestra área tecnológica, ¿ya? Pero, disculpen, pero antes de esto, les recuerdo que a través de la plataforma pueden formular sus preguntas, que serán respondidas al final del webinar por nuestros expertos, ¿ya? Así que, por favor, Pati, adelante. Muchas gracias, Eduardo. Y primero que nada, agradecer a todos ustedes, nuestros clientes, por estar conectados a nuestro webinar de hoy. Yo les voy a presentar sobre PLS, que es la empresa, es la unidad de negocio en realidad, donde trabajamos todo lo que son la carga refrigerada. PLS, Perishable Logistics Services, donde tenemos varios servicios, dentro de los cuales está nuestro sistema de atmósfera controlada MaxTent. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿quiénes somos? Como les comentaba, nosotros nos dedicamos exclusivamente a todo lo que es carga refrigerada, donde tenemos productos y servicios para atender todo lo que es las frutas en distintos países. Si seguimos con la siguiente lámina, pueden ver dónde estamos. Básicamente estamos en todo lo que es Latinoamérica. Estamos en Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, pero también estamos en todo lo que es Sudáfrica y Australia. Y yendo un poquito más en detalle, ¿qué es PLS? ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos diferentes servicios logísticos,
Dentro de ello, hacemos todo lo que es control de temperatura, hacemos instalación de cortina, indistinto el tipo de tecnología que vayan a trabajar, nosotros damos el servicio para que tengan la cortina instalada. Hacemos inspección en puertos y cruces, donde revisamos el estado de los pallets y el contenedor, hacemos un registro y control de temperatura también, y revisamos que todo lo que sea el embalaje esté supervisado y consolidado. Además, también damos el servicio de consultoría de inspección de calidad. Son consultorías, asesorías agrícolas, básicamente. La siguiente, por favor. Además de los servicios que ya les comenté, también ofrecemos todo lo que es servicio de gasificado para cualquier tipo de contenedor, incluso para cualquier tecnología. Nosotros trabajamos con todo lo que es inyección de nitrógeno y CO2. Además, también hacemos pruebas de estanqueidad o pruebas de fuga de contenedores. Damos el servicio de monitoreo de contenedores reefer, tratamiento de frío o cold treatment, y además ofrecemos servicios online donde pueden ver, revisar todo lo que es el comportamiento de los gases dentro del contenedor. La siguiente, porfa. Dentro de PLS, como les comenté, tenemos varias unidades. MaxTen, que es por lo que estamos reunidos hoy, es nuestro sistema de atmósfera controlada, que es una tecnología de post cosecha que permite modificar de manera activa la atmósfera dentro de cualquier contenedor refrigerado. Nosotros lo transformamos en un contenedor de atmósfera controlada. ¿Para qué? Para alargar la vida útil del producto. AFCA Sensors son sensores que van monitoreando todo lo que es el oxígeno y el dióxido de carbono dentro del contenedor. Solo para Chile tenemos la representación de AELER, que son unos flexitanques, y para todos los países sí tenemos PLS Advising, que son estudios que permiten obtener data e información necesaria para validar nuestros productos. Y eso es todo por mi parte. No quería quitarles mucho tiempo porque ahora vamos a entrar a lo que nos invita hoy MaxTen. Los dejo con Steven Ortiz, quien es nuestro ingeniero agrónomo para Broom Logistics. Gracias y seguimos conversando. Gracias, Patricia, por la presentación. A todos muy buenos días y muchas gracias por estar presente en este webinar, en el cual durante mi charla y durante mi presentación vamos a hablar principalmente de los desafíos y principales desafíos que tienen los agroexportadores de arándano en la región, en Latinoamérica, y asimismo algunas soluciones o algunos procesos que vamos a tener en cuenta para poderlos solucionar y para poderlos llevar a cabo. Listo, entonces vamos a comenzar con mi presentación. Como bien saben, mi nombre es Steven Ortiz y pues soy experto en post cosecha y en manejo de frío de frutas en general. Lo primero que les quiero contar y mostrar es básicamente un contexto general de cómo es el comportamiento y la exportación de arándanos de la región, el cual vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí en esta diapositiva vamos a poder ver principalmente cuáles son los países productores y exportadores a nivel global. Como pueden ver, el principal actor que tenemos en pantalla es Perú, seguido por Chile y algunos otros países como España, Canadá y Marruecos y México. El principal de ellos es Perú, como pueden ver en el gráfico de la parte izquierda, compone aproximadamente el 50% de la exportación de arándanos a nivel global, y su proyección o lo que esperan poder hacer en esta siguiente campaña que está comenzando es superar las 400.000 toneladas exportables. Por otro lado, Chile, que es nuestro segundo actor en la exportación de arándanos, es por lo menos mantener su producción de la campaña 2024-2025. Otro de los actores de la región que está cobrando bastante relevancia y que lo ven también ahí en mención es Colombia. Principalmente sus exportaciones durante los últimos años han sido muy bajas. Es un actor que es bastante reciente y su mercado es muy nuevo. Por lo tanto, pues no han superado más allá de las 600 toneladas al año. Pero sus cultivos y su área cultivada está en incremento bastante considerable. Este año contamos con 650 hectáreas y en el próximo año esperamos pasar a 3.000 a 5.000 hectáreas productivas en el país. ¿Listo? Entonces también es un país en el cual debemos tener nuestros ojos puestos y brindar las soluciones posibles para que la exportación de arándanos sea lo mejor posible. En el siguiente slide les quiero mostrar principalmente cuáles son esas variedades de importancia o cuáles son esas variedades que manejamos en cada uno de nuestros países de origen.
Pueden ver, por ejemplo, en el caso de Perú, si bien tienen variedades que son o relativamente nuevas o ya bien consolidadas, como lo pueden ser variedades como Biloxi o Ventura, este mercado ha apostado bastante a variedades muy nuevas, muy recientes y que tienen características muy buenas, como lo son, por ejemplo, Sequoia Pop, Sequoia Beauty, Madeira, Emerald y algunas otras adicionales. Por otro lado, Chile es un país que tiene más de 40 años de experiencia en la exportación de arándanos y pueden ver algunas de las variedades que ya son un poco más establecidas y que tienen mucha más información o que tienen mucho más fundamento pues en este país, como lo puede ser Legacy, Duke o Blue Ribbon. ¿Listo? Entonces aquí vemos algunas de las dos diferencias grandes que vamos a tener en estos países de exportación. En el siguiente slide les quiero mostrar algunos de los principales desafíos que vamos a tener. Como podemos ver, tenemos países en los productores en diferentes latitudes y en diferentes posiciones geográficas en el continente. Por eso mismo vamos a tener diferentes desafíos que afrontar. El primero de ellos y el principal va a ser los tiempos de tránsito. Cuando tenemos diferentes tiempos de tránsito, vamos a ver que los problemas en nuestra fruta que debemos afrontar y debemos solucionar van a ser diferentes. Por ejemplo, cuando tenemos tiempos de tránsito cortos, que pueden ser entre unos 5 a 15 días, los problemas principales que tenemos en nuestros arándanos van a ser relacionados con la humedad y con el agua en la fruta. Para eso van a ser indispensables tener bien detectados la firmeza, la deshidratación visual y la deshidratación en general de la fruta. A medida de que nuestros tiempos de tránsito van siendo más largos, nuestros problemas van cambiando y ya van dejando de ser todo lo que tiene que ver relacionado con el agua en la fruta y ya se trasladan a temas de hongos y a temas de maduración y senescencia de la misma. Tiempos de tránsito largos pueden ser 25 días de tránsito o superiores. Otra de las variables que debemos tener en consideración es la variedad de la fruta. Como les mencioné, cada país productor tiene muy establecidos o muy estudiadas sus variedades y por lo tanto asimismo se van a derivar diferentes desafíos y diferentes oportunidades para cada uno. Por ejemplo, cuando tenemos variedades un poco más establecidas como son la variedad Emerald, Duke o Ventura, vamos a ver que su vida útil puede ser un poco más corta, que es uno de los principales desafíos. También debido a que son variedades las cuales llevan muchos años, sus calibres suelen ser más pequeños y por lo tanto su deshidratación suele ser un poco más alta. También tiene mayor susceptibilidad a hongos por la misma razón. Algunas variedades ya emergentes, más nuevas, más recientes, como lo son la secuoya o la madeira, tienen otros desafíos diferentes a los que ya mencioné. Por ejemplo, como son tan nuevas, la información que vamos a tener disponible de estas variedades es muy limitada. No sabemos muy bien el comportamiento de su respiración, no sabemos muy bien su punto de deshidratación o su potencial de deshidratación. Asimismo, no sabemos muy bien cómo se va a comportar en los diferentes tiempos de tránsito, en los diferentes mercados o en las diferentes realidades que vamos a tener en la exportación de arándanos, pero tiene unas ventajas muy importantes y muy interesantes. También suelen ser variedades que han sido diseñadas o que han sido como tal modificadas para que puedan tener una vida útil mucho más larga y asimismo también que tenga un poco más de resistencia a ciertas condiciones como tal del ambiente. También tiene una característica, estas variedades muy importante y muy interesante y que es muy apetecida en los mercados de destino, que puede ser la mayor concentración o mayor presencia de bloom en el producto. Listo, esto le da una apariencia de mayor frescura, una apariencia mucho mejor al producto y que básicamente pues asimismo hay una retribución a los exportadores y a los productores mucho mejor. Ahora en el siguiente slide les quiero mostrar principalmente cuáles son esas ventajas y desventajas dependiendo del origen de la fruta. Por ejemplo, tenemos el caso de Colombia, que Colombia al estar cerca de la línea ecuatorial vamos a tener ventajas bastante interesantes, que es la cercanía en los principales mercados como lo son Estados Unidos o Europa, el cual el consumo de este tipo de fruta es bastante alto. También otra de las ventajas que se tiene es que al estar tan cerca de la línea del Ecuador podemos tener una producción constante durante todo el año sin tener baches durante meses en los que no tengamos disponibilidad de fruta. Eso le da una ventaja bastante competitiva frente a los otros actores de la región. Algunas de las desventajas pueden ser que de igual manera las condiciones climáticas son un poco adversas, por lo tanto pues al tener tantas lluvias este país, la presión de hongos va a ser bastante elevada y es un tema que tenemos que tener en consideración cuando la exportación sea mucho más elevada.
También al ser un mercado tan nuevo y tan reciente, la falta de conocimiento también es bastante alta y por lo tanto se debe hondar esfuerzos para tener mayor conocimiento en la exportación de arándanos y ser mucho más competitivos. Por otro lado, tenemos el caso de Perú, que pues es el país con mayor exportación de arándanos a nivel global, por lo tanto ya tienen una experiencia bastante establecida, por lo tanto sus variedades tienen unos rendimientos muy altos por hectárea, por lo tanto su disponibilidad de fruta es bastante elevada. También las variedades que tienen en Perú son variedades que están muy bien adaptadas a sus condiciones climáticas, a sus realidades como tales logísticas. Algunas desventajas es que ciertas zonas del país, al igual que en Colombia, tienen humedades relativas bastante altas y una presión de hongos bastante elevada. Por lo tanto, es un desafío que también debemos afrontar. Por otro lado, también tenemos el caso de Chile, el cual es un exportador que, como les mencioné, un país exportador que tiene bastantes años de experiencia en la exportación de arándanos y por lo tanto todo su manejo logístico, y establecimiento de variedades, estudios en cada una de esas variedades es bastante extenso, bastante robusto y por lo tanto todos sus procesos ya los tienen muy automatizados y muy bien establecidos. Las principales desventajas es que debido al recambio varietal que no se dio de una muy buena forma, vamos a tener bajos rendimientos por hectárea y también la lejanía que tenemos con los principales mercados es bastante limitante. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahora, para que podamos comprender y podamos tener las mejores herramientas para mitigar o controlar estos daños, lo primero que debemos saber es cómo se comporta la fruta y cómo vamos a ver su fisiología y qué es lo que queremos controlar en la misma, cuál va a ser nuestro objetivo. Entonces, para que podamos entender esto, los frutos, principalmente los arándanos y los frutos en general, tienen un proceso muy sencillo que es la respiración de la fruta. La respiración de la fruta básicamente consiste, como lo pueden ver ahí en pantalla, en que la fruta consume oxígeno, libera calor, etileno, CO2 y vapor de agua mediante el cual se deshidrata. Dependiendo de este parámetro de respiración, vamos a dividir nuestra fruta entre frutos climatéricos y no climatéricos. Los frutos climatéricos son los que tienen una respiración bastante alta, bastante elevada, y los no climatéricos, como puede ser el caso de los arándanos, tienen una respiración muy baja y muy limitada. ¿Listo? Por lo tanto, así se puede diferenciar entre frutos que tienen una vida útil un poco más larga y otros una vida útil un poco más corta. Principalmente los climatéricos, su vida útil es un poco más acotada, y los frutos no climatéricos, su vida útil puede ser un poco más larga. Asimismo, dentro de la fruta de los arándanos, dependiendo de las variedades que tengamos y las variedades que estemos exportando, van a tener diferentes respiraciones. Por lo tanto, de aquí es de donde viene derivado que ciertas variedades van a ser más susceptibles, van a tener una vida útil más corta y van a ser más susceptibles a daños por hongos, porque cada variedad tiene su comportamiento diferente. Por eso es que siempre los exhortamos a que hagan más estudios y a que estudien mucho más la fruta de cada uno de sus campos para que establezcan bien cuáles son las mejores alternativas para una exitosa exportación de arándanos. Ahora en el siguiente slide les quiero mostrar principalmente cuál es el efecto que tenemos del CO2 principalmente en los arándanos. Pueden ver aquí en los siguientes gráficos que las concentraciones de CO2 me van a ayudar a mitigar principalmente la pudrición gris en la fruta. Podemos ver en el gráfico de la izquierda que a medida que esas concentraciones de CO2 van incrementando en el ambiente, ese control en hongos va a ser mucho más eficiente, llegando a un punto máximo de 15% de CO2, donde es el mayor punto de control fungistático en la fruta. Para que tengamos presente, el CO2 no debe elevarse mucho más allá del 15% de CO2, principalmente porque puede generar algunos daños en la fruta. Como pueden ver en el gráfico de la derecha, también podemos mitigar considerablemente las incidencias de hongos con la temperatura. Siempre lo principal para poder mitigar tanto la senescencia, la respiración y los hongos es la temperatura. Ya la tecnología complementaria a la atmósfera controlada nos va a ayudar a tener muchísimos mejores resultados en nuestra fruta. Ahora en el siguiente slide les quiero mostrar principalmente qué es de lo que trata la atmósfera controlada y qué es lo que controla principalmente. Pueden ver en pantalla en la parte izquierda de que la atmósfera que respiramos en este instante, el aire que estamos respirando, se compone principalmente de alrededor de un 80% de nitrógeno, un 20% de oxígeno y casi cero de CO2.
Lo que realiza la atmósfera es básicamente controlar esos tres gases. La atmósfera controlada los controla, los regula y los modifica dependiendo de las necesidades que vayamos a tener. Casi todos los sistemas de atmósfera controlada suelen mantener el nivel de nitrógeno en ese mismo porcentaje de 80% y vamos variando el oxígeno y el CO2, incrementando el oxígeno y disminuyendo el oxígeno en algunas ocasiones, incrementando el CO2 en otras. Ahí en pantalla podemos ver algunas de las concentraciones de gases que hemos estudiado nosotros como Maxten y que sabemos que brindan las mejores alternativas para la fruta y que sabemos que brindan los mejores beneficios. Cada uno de estos set points que ven en pantalla, la diferencia que tienen entre sí es la realidad de cada agroexportador. Por eso no ofrecemos uno solo para todas las realidades, sino que vamos un poco más allá, dando soluciones muy específicas a cada realidad, porque es como hemos venido hablando durante toda la presentación. Básicamente cada uno tiene una realidad y unos desafíos diferentes que afrontar. Ahora en el siguiente slide les quiero mostrar principalmente nuestro sistema de atmósfera controlada, cómo funciona un poco y cuáles son las diferencias en que vamos a tener dependiendo de las diferentes frutas. Podemos ver, por ejemplo, en la parte derecha que vamos a tener un grupo de frutos que bien, como hablamos en un par de diapositivas anteriores, son frutos climatéricos que básicamente no vamos a tener ese proceso de tener que inyectar gases dentro del contenedor. ¿Por qué? Porque básicamente la atmósfera controlada en estos productos va a funcionar con la misma respiración de la fruta. Y nuestro sistema Maxten de lo que se va a encargar es de regular y controlar esos gases. Por otro lado, en los frutos de una respiración baja, como hablamos de los arándanos, también puede ser los cítricos o las uvas, su respiración es muy baja y debido a que es tan baja, con su respiración sola no vamos a poder lograr esas concentraciones de gases que les acabo de mencionar. Por eso necesitamos un paso adicional que básicamente es inyectar gases en el contenedor. ¿Qué gases son los que vamos a inyectar? Principalmente nitrógeno para poder reducir esas concentraciones de oxígeno y posterior a eso vamos a inyectar CO2 para subir esos niveles de CO2 a lo que necesitamos. Y nuestro sistema Maxten básicamente va a controlar y va a regular esos gases que se mantengan en el rango solicitado o en el rango que deseamos. La siguiente, por favor. Aquí pueden ver en pantalla nuestro sistema Maxten. Básicamente el dispositivo que ven en pantalla es bastante pequeño, es bastante útil, bastante práctico de poder instalar en nuestros contenedores y básicamente es el que nos va a permitir poder regular la atmósfera controlada y brindarle las mejores soluciones a la fruta para que básicamente tengamos el mejor resultado, que es ese objetivo que nos planteamos de alargar la vida útil de nuestro producto. La siguiente, por favor. Y aquí les quiero mostrar básicamente de qué compone nuestro sistema de atmósfera controlada Maxten. En la imagen derecha podemos ver que lo componen principalmente dos sensores, uno de CO2 y uno de oxígeno, que es el que nos permite precisamente regular y ir monitorizando esos niveles de gases al interior del contenedor. Tenemos dos válvulas precisamente para liberar esos excesos de CO2 dentro del contenedor y poder permitir el ingreso de oxígeno fresco desde afuera hacia adentro del contenedor. Tenemos dentro de nuestro dispositivo una batería autónoma que nos da una vida útil de nuestro servicio de hasta 60 días, lo cual nos abarca cualquier destino en el mundo al que queramos llegar. Y también tenemos un sistema GPRS, el cual nos va a almacenar todos los datos que van a generar los sensores y es mediante el cual podemos hacer seguimiento en tiempo real de nuestra atmósfera controlada. La instalación es bastante sencilla y les voy a mostrar un poco los pasos en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver cuáles son nuestro procedimiento operativo y cómo se instala nuestro dispositivo. En la fotografía que ven en pantalla podemos ver a uno de nuestro personal instalando nuestro dispositivo de atmósfera controlada Maxten. Como les mencioné, se instalan las ventilas en las ventilas del contenedor, básicamente de una forma muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer con el contenedor es hacer una prueba de leak test o una prueba de hermeticidad, la cual básicamente consiste en inyectar aire dentro del contenedor y poder ir viendo esa fuga de gases que vamos a tener o esa caída de presión. Este sistema es bastante riguroso y por lo tanto nos habilita para poder usar atmósfera controlada. Posterior a eso hacemos la instalación de nuestros dispositivos, que son los que les acabo de mencionar. Todo eso se hace en el depósito de la línea naviera y no nos va a tardar más de 30-40 minutos.
Después de eso vamos a consolidar el contenedor, lo vamos a cargar con nuestra fruta, con nuestros arándanos, con nuestro producto. Una vez cargado, vamos a proceder con el proceso de inyección de gases, como les acabé de mencionar hace un momento. Inyección de nitrógeno, inyección de CO2. Y posterior a esa inyección de gases, vamos a hacer la postura de la cortina. ¿Listo? Entonces ese es el procedimiento operativo que vamos a tener en nuestro sistema de atmósfera controlada Maxten. Aquí podemos ver en pantalla dónde podemos tener esos servicios. Básicamente en Perú podemos tenerlo en los principales puertos como Callao, Paita. Aquí en Colombia lo podemos hacer en el puerto de Cartagena y en Chile lo podemos hacer en Valparaíso o San Antonio. También tenemos proceso de gasificación, no solo para nuestro sistema de atmósfera controlada Maxten, sino también para otros proveedores de atmósfera controlada. Pues el servicio no es exclusivo de nuestra atmósfera y por lo tanto podemos brindarlo para todos los que lo necesiten. Tenemos personal bastante capacitado con más de 20 años de experiencia. Contamos con servicio a las 24 horas los 7 días de la semana y nuestro tiempo de gasificado es muy ágil, inferior a 60 minutos por cada contenedor. Por lo tanto, pues somos unos referentes y somos pioneros en este proceso de gasificación de arándanos para atmósfera controlada. Y aquí ya para ir finalizando mi presentación les quiero resumir un poco todos los beneficios que tiene tanto la atmósfera controlada como nuestro sistema Maxten en los arándanos y en la exportación de arándanos. Básicamente vamos a poder cumplir esos objetivos que nos planteamos al inicio de mi presentación, que es que nuestro producto pierda menos peso, que no esté atacado por hongos, reducir la tasa respiratoria y alargar su vida útil y poder mantener muy bien las características organolépticas de nuestro producto. Mantener un buen sabor, una buena firmeza, un buen olor, un buen sabor en general. Listo, muchas gracias por asistir y por brindarme este espacio. Muchas gracias, Steven. Y bueno, importante comentarles que pueden formular todas sus preguntas a través de la plataforma y después del webinar se tratarán de responder todas las preguntas por nuestros expertos. Ahora, bueno, Bruno, que está acá a mi lado, lo presento nuevamente, es ingeniero agrónomo y PhD de la Universidad de California, Davis, y coordinador de la unidad de post cosecha del INEA, quien presentará los principios y requisitos para optimizar el uso de atmósfera controlada en arándanos. Así que, Bruno, bienvenido, muchas gracias y por favor, todo suyo. Gracias, Eduardo. Muy buenos días. Primero que nada, agradecer a Brum Logistics la invitación para tratar un tema bastante crítico, pensando en que hay países que ya partieron su temporada o su campaña y otros que vienen en las próximas semanas, sobre todo con los picos de bastante fruta que hay que mover bastante lejos. El objetivo de mi presentación es justamente revisar un poquitito lo que ya se conversó en la charla anterior, de principios en que se basa la atmósfera controlada, que es de conocimiento bastante amplio, y luego lo que yo pienso, de acuerdo a mi experiencia, que se requiere para optimizar el uso de la atmósfera controlada y de cualquier tecnología, porque eso es súper importante. Nosotros estamos comprando una tecnología a la que me tiene que dar beneficios y yo tengo que dar las condiciones para que justamente la tecnología manifieste esos beneficios en el tiempo. Se ha comentado bastante de los componentes de calidad y condición global del arándano y es súper importante entender el concepto de global, porque yo al entregar un producto fresco, un alimento, el consumidor espera que la calidad global sea la perfecta, no solo una, no solo la apariencia, no solo la firmeza, no solo el sabor. Yo tengo que dar las condiciones para que el alimento llegue con un balance de estos atributos, donde el consumidor quede satisfecho desde el punto de vista organoléptico. Y acá las tecnologías tienen mucho que decir. ¿Cuál es más importante? Yo creo que en este momento todas son importantes. Si bien hay una jerarquía incluso por país, en algunos casos puede ser calibre, firmeza, sabor. Hay temas críticos que han salido en las últimas semanas, como el tema de inocuidad, que también es parte de la calidad. Pero bueno, no vamos a considerar ese tema en la charla de hoy. Y en calidad hay un todo o nada, ¿ya? ¿Y qué es el todo o nada? Traje solamente 4 puntos.
Ya mencioné el primero, los consumidores nos piden una excelente calidad global, insisto en eso, no es solo calibre, no es solo firmeza. Nosotros como proveedores de fruta debemos entregar una calidad consistente, no solo durante la campaña, sino que entre campañas, lo cual es un desafío tremendo, pensando en la renovación varietal, el tema de modificación en el clima, fenómenos climáticos, problemas de logística en algunos casos, etcétera. Independiente del modelo local de negocio, y acá comparando distintos países, Colombia, Perú, y lo otro, que es parte de la charla también de hoy, es que tenemos que tener pautas claras en el potencial de las tecnologías disponibles. Si uno revisa las tecnologías que tenemos disponibles para arándanos de los distintos países, hay una combinatoria que podemos llegar a 12 o 14 recetas, por llamarlo de alguna manera. Entonces el objetivo es que entendamos como usuarios de esas tecnologías lo que tenemos que hacer en la distinta etapa para que tengan la mayor efectividad. Y esto ya lo mencionaron, ¿ya? El arándano es una fruta que tiene características que me desafían para extender su vida útil y las mencionaron. Baja tasa respiratoria, pero que puede ser alta mayor temperatura, una piel delgada, una epidermis delgada, lo que hace que sea susceptible a pérdida de peso, daño por pudrición, etcétera. Una fruta muy expuesta, una alta relación área-volumen, y tenemos una presencia de la herida pedicelar al momento de la cosecha, lo que me genera un punto de quizás mayor pérdida de peso. ¿Y a qué son susceptibles? ¿Cuáles son nuestros dolores en el tema de la post cosecha? Están las pudriciones, la pérdida de peso, deshidratación, muy ligada al ablandamiento de la fruta y el daño mecánico. Es independiente, yo diría, de la variedad. Actualmente hay una renovación importante de variedades en Chile, Perú y otros países. Y acá yo diría que susceptibilidad menos, susceptibilidad más, el arándano debemos preocuparnos de estas características porque se nos van a ir repitiendo los problemas, ¿ya? También lo conversaron y se discutió los proveedores, tanto Chile como Perú, bueno, Colombia un poco más cerca de los mercados, están usualmente lejos, lejos en distancia, lejos en tiempo. Y cuando hablamos de un óptimo, uno piensa 15, 20, 30 días, quizá en el mejor de los casos. Bueno, el mundo cambia y las cosas van siendo más difíciles. Y que se ha hecho un poco repetitivo son los problemas justamente de logística. Primero se exacerbaron por la pandemia, en su momento, con todo lo que implicó año 2020 aproximadamente, y luego se lo empiezan a repetir por distintos motivos, algunos casos disponibilidad de tecnología, paros portuarios en algunos países, situación del canal de Panamá muy puntual. Entonces uno como que asume que la fruta debe llegar al consumidor después de 40 o 50 días, con tecnología. La fruta no va a llegar y no vamos a cumplir con una fruta de calidad si es que no tenemos esta tecnología. Entonces esto de que los problemas logísticos fueron puntuales para años, yo ya asumo que es parte de nuestra cadena de valor y tenemos que trabajar justamente pensando en que vamos a tener que ir a un mercado distante, en tiempo. Entrando un poco en materia, ¿cuál es la base para la calidad óptima y potencial de post cosecha? Y acá está la relación entre la pre-cosecha, que lo mencioné al inicio, la materia prima, cosechar bien, súper crítico en estos momentos, ¿ya? Sobre todo países de zonas con bajo requerimiento de frío para su producción, y por supuesto la post cosecha. En pre-cosecha destacar las variedades, ya se mencionaron en la charla anterior, interesante, qué bueno que hay variedades nuevas con un mejor potencial en todo sentido, de calibre, de firmeza, de sabor, súper necesario y un tema que no va a parar. Índice de cosecha, voy a hacer referencia más adelante, la importancia de cosechar en el momento oportuno, y en post cosecha, hoy día nos vamos a focalizar solamente en la atmósfera controlada, ¿ya? Que es el objetivo. Quizás una comparación con alguna otra tecnología, pero vamos a hablar de atmósfera controlada. Y acá tenemos un contenedor que ya lo mostraron, y que tenemos que el arándano, como cualquier otra fruta viva, respira. Y mostrar unos datos ahí de tasa respiratoria anteriormente. Y hay un intercambio constante de la fruta con el medio ambiente, ya sea en oxígeno, dióxido de carbono, etileno, esta hormona de la maduración, vapor de agua y otros gases, ¿ya? ¿Y qué hacemos con las tecnologías? Es modificar justamente estos gases, ¿ya?
para tratar de bajar el metabolismo de la fruta y extender la vida útil. En este caso, en arándano, lo hacemos en un contenedor. En otras especies se puede hacer en una cámara de almacenamiento, ¿ya? Eso hay que tenerlo bastante claro. ¿Cuáles son las tecnologías? Importante mencionarlas. Línea base, el uso de baja temperatura, crítica, no negociable, ¿ya? Frío es la principal herramienta para bajar el metabolismo y tratar de mantener una mayor humedad relativa en el ambiente, lo cual va ligado a esta menor deshidratación que queremos tener. Y en tecnologías complementarias al frío, pero críticas, aparece la atmósfera controlada, que estamos discutiendo hoy día, y la atmósfera modificada, que es principal a través del uso de bolsas. Y luego hay un listado enorme de tecnologías, ¿ya? Nos van a servir para complementar algunos casos de atmósfera controlada, ¿ya? Como el uso de bolsas microperforadas, que lo voy a mencionar, la gasificación por sulfurosa cosecha, hay materiales que liberan sulfuroso durante el tránsito, tenemos el oxígeno reactivo y el ozono, luego una lista de compuestos seguros que se están aplicando y evaluando, y tecnologías que apuntan a la remoción y control de etileno, ¿ya? Que también hay un mayor desarrollo, diría yo, por motivos que lo podemos conversar más adelante, dejarlo para las preguntas. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que hacernos como productores y como exportadores de arándano? ¿Funcionan todas en realidad? Yo creo que es lo primero que tenemos que preguntarnos. Acá estamos poniendo centavos de dólar por kilo a nuestra exportación, entonces tenemos que ver si funcionan. ¿Necesito utilizarlas de acuerdo a la realidad de cada empresa? Muy buena pregunta. Yo recuerdo cuando las primeras veces que iba a Perú por arándano, el año 2014, tenían en evaluación todas las tecnologías, todas las de post cosecha, y yo creo que con una o dos hacían muy bien el trabajo. Y lo que tenemos que preguntarnos ahora, ¿cómo optimizo lo que estoy utilizando? Atmósfera controlada, por ejemplo, se usa hace más de 3 décadas en arándano, y hoy día estaba una charla. ¿Por qué? Porque tenemos que optimizar el uso de la atmósfera controlada, ¿ya? Es una inversión no menor, como toda tecnología, por contenedor, en dólares, y yo tengo que usarla bien y tener un efecto positivo al final de la cadena. Los conceptos ya los revisaron, los de atmósfera o modificación de atmósfera, pero quería dejar 3 o 4 cosas bastante claras. Alto CO2 y bajo oxígeno disminuye el metabolismo de la fruta, por supuesto, ¿ya? Es sabido que un alto CO2, sobre un 8%, como lo voy a revisar, reduce el crecimiento de hongos. Pero ojo, con niveles adecuados de CO2. Ahí se mostraron unas combinatorias justamente de tecnología porque está en función del objetivo. Y algo súper interesante, el control de la deshidratación en realidad es para el uso de bolsas o para atmósfera controlada complementando con algo más. Y es un tema que lo voy a tocar más adelante porque es súper importante entender para qué estoy utilizando la tecnología. Este gráfico, el de la izquierda, me gusta el color y el formato porque indica que es antiguo, ¿ya? Estas son tecnologías desarrolladas en los años 60, 70, y por eso me gusta ese gráfico, no es que no lo haya querido actualizar, para eso está el gráfico de la derecha, ¿ya? ¿Y qué me dice ese gráfico a la derecha? En el eje X abajo dice oxígeno, y ahí dice respiración aeróbica, la línea amarilla. Entonces, a medida que yo voy disminuyendo el nivel de oxígeno, yo voy disminuyendo la tasa respiratoria. Eso nos pasa incluso a nosotros. Lamentablemente, si a un humano usted le disminuye el oxígeno bajo 18%, pasa mejor vida, ¿ya? La fruta tiene la capacidad de soportar menores niveles de oxígeno, disminuyendo su metabolismo, principalmente dado por tasa respiratoria. Y como lo mencionaba en la charla anterior, si yo bajo mucho el oxígeno, vamos a ver cuánto es mucho, entro en la respiración anaeróbica, donde puedo generar metabolitos fermentativos que me ocasionan aromas y sabores extraños, ¿ya? Eso es con el oxígeno. Por otro lado, con el CO2, nuevamente está en la parte inferior del gráfico el nivel de CO2, y a medida que yo aumento el CO2, ¿ya?, en la atmósfera, nuevamente tengo una disminución en la tasa de respiración y una tasa menor en el metabolismo de la fruta, con lo cual extiendo su vida útil. Y con estos dos mecanismos, que se ven bastante sencillos, ahora, ¿ya?, trato de extender la vida útil del arándano. Y esto lo puse para la gente un poquitito más básica, fundamental, que le gusta hablar
y meterse un poco en el tema etileno, también es importante indicar que a concentraciones específicas de oxígeno, como bajo 5%, bajo 7%, y altas de CO2, que usualmente las tengo, voy a afectar la síntesis y la acción de etileno, ¿ya? Que en arándano tiene efectos relativos dependiendo de la variedad, pero es bueno mencionarlo porque hay mucho desarrollo de otros productos asociados a este tipo de efecto de la modificación de gases. ¿Y qué es lo usualmente utilizado en arándano? Hay rangos bastante amplios, ¿ya? Oxígeno lo puse ahí de 6 a 18%, pensando en controlada y modificada, y el CO2 de niveles de 5 a 14% incluso. ¿Cuál es el umbral para fermentación? Es bajo 3%, dependiendo del tiempo al cual la fruta va a estar expuesta a esa concentración. Y el umbral para el control de hongo es 8%, hasta un 12-14%, y sobre ese nivel puedo tener daños dependiendo justamente de los tiempos de tránsito a destino bajo esta condición. Solo comentario, a fines del año 90, cuando evaluábamos bolsas que cubrían los palets, lamentablemente llegamos a concentraciones sobre el 25% de CO2. Imagínense esa fruta como llega a destino. Bueno, eso no lo van a ver en una atmósfera controlada completamente operativa. Y el óptimo va a estar en función de mi objetivo. Si es bajar metabolismo, si es controlar pudriciones. Y ahí estaba un poco este concepto que se vio en la charla anterior de trayectos cortos o distancias o tiempos más largos a destino. Y una gracia también que nos apoya es que el arándano en este sentido es bastante plástico, ¿verdad? Plástico en el sentido que puede responder a distintas concentraciones. Ustedes tienen especies como manzana, donde pequeñas modificaciones en el nivel de CO2, en algunas variedades ustedes pueden tener el desarrollo de pardeamientos, ¿ya? Y acá estamos viendo que los óptimos o las concentraciones que se utilizan se mueven en rangos bastante amplios. Es un poco también la explicación de por qué esta facilidad en tener distintas concentraciones. Ya se definió un poco cómo funciona la atmósfera controlada durante tránsito, pero quiero que se focalicen justamente donde dice en el recuadro azul, que encierra justamente el buque que va con los contenedores, que dice atmósfera controlada, ya, que incluso se consolida un poquitito antes en esos 2-10 días. ¿Qué es lo que tienen que entender? Que la fruta va a estar bajo el cuidado de la atmósfera controlada mientras la fruta esté en el contenedor y con los niveles de gas adecuados. Es decir, lo que ocurra antes de la consolidación del contenedor en origen y después de la consolidación no está en el cuidado de la atmósfera controlada y depende principalmente de un buen manejo, de una buena mantención de temperatura y humedad relativa. Entonces, cuando le pidamos los beneficios a la atmósfera controlada, esto es lo primero. La fruta tiene que llegar lo antes posible a un contenedor de atmósfera controlada. Y voy a hacer un énfasis, un ejercicio hacia el final de la charla. Entonces, ojo con este tema, porque a veces uno dice que por utilizar solamente la tecnología, ya voy a tener los beneficios. Bueno, acá tienen ya un punto. Debo consolidar lo antes posible. Ya, ahí está un poco lo que ya se mostró también, la consolidación del contenedor, los buques en el barco, y que ese barco, o sea, los contenedores arriba del buque, y que ese buque no tenga los retrasos y llegue lo antes posible a mercado. Y eso también es un punto bastante crítico. Los beneficios no son eternos, hay un límite máximo al cual la tecnología va a funcionar, y esos son los días que hemos estado conversando hoy día, 35, 40, 50 días. Ya cuando tengo arándanos de 70 días, 80 días, uno se empieza a preocupar bastante porque esa calidad global que hablé a un inicio no la voy a tener. Y el arándano puede estar firme, puede tener su calibre, pero obviamente no va a cumplir con los requisitos de sabor. Datos bastante antiguos, ya tienen 20 años, el tiempo pasa bastante rápido, lo digo por las variedades, no por el expositor, ¿ya? ¿Y qué demostramos en ese momento? Nuevamente los beneficios, ahí tienen 4 variedades bastante antiguas, ¿ya? Variedades de alto requerimiento de frío, y las podemos ver que están expuestas a distintos niveles de gases, ¿ya? Y esa barra que está para Legacy a una temperatura de 4 grados Celsius indica que cuando tengo los niveles adecuados de gases, ¿ya? Sobre 12%, sobre 8%, voy a tener un control o un retardo en el desarrollo de pudriciones, cuando mi objetivo fue tener justamente pudriciones.
Alguien me va a decir, los 4 grados no los veo nunca en arándano. Bueno, créanme que con tiempos muy prolongados, ¿ya? Hay centros del pallet que pueden lograr temperaturas de 2, 3 o 4 grados Celsius. Y por eso es que uno hace estos ensayos bajo condiciones ideales, que ahí están los 0 grados Celsius, que prácticamente no tengo desarrollo de botritis, pero bajo ciertas condiciones, como un aumento de temperatura, me ayudan estos niveles de gases sobre un 8% a contrarrestar el mayor crecimiento que tenga la pudrición. Como estos datos eran muy antiguos, de 2005, ¿qué hemos hecho dentro del grupo de trabajo de INEA? Es repetir justamente estos ensayos con distintas variedades. Ahí tienen un listado que cada vez va creciendo más. Esto se ha hecho principalmente en Chile, pero también lo hacemos con empresas dentro de Perú. Y ahí dice Emerald, Ventura, que son de las relativamente nuevas. Hay variedades mucho más nuevas que esta. ¿Ya? Pero, ¿qué indican los gráficos donde dice efectividad? El gráfico de la izquierda, que a mayor nivel de dióxido de carbono voy a tener una mayor efectividad en el control de la pudrición. ¿Ya? Pero hay un límite que no lo puedo superar porque lo contrario voy a pasar a la zona donde voy a tener inconvenientes. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa me indica el gráfico? Que una vez que la fruta se expone a una temperatura ambiente, ahí dice 20 grados Celsius, voy a tener un desarrollo obviamente de pudriciones, porque no está expuesto a los niveles de gases que estuvo dentro del contenedor. ¿Ya? Esto es para, nuevamente, que usted le pidan a la tecnología lo que la tecnología les puede entregar. ¿Ya? No es un salvavidas si ustedes no hicieron el trabajo de un control de pudrición en la finca, en el campo, y no siguieron las buenas prácticas de manejo para un arándano en toda la cadena. ¿Ya? Por eso es importante ir repitiendo. Y lo otro, ¿por qué repetirlos con variedades? Porque en algunos casos está descrito que bajo niveles muy altos de CO2, algunas variedades pueden tener ablandamiento, entonces hay que estar evaluando en forma continua, y también lo mencionó Steven en la primera charla, cómo responden estas nuevas variedades ante niveles de CO2 demasiado altos. Para mí que es demasiado alto, sinceramente, yo sobre 12%, no es que me entre a asustar, pero prefiero estar seguro de lo que estoy aplicando. Insistir, acá puse unos semáforos, insistir en utilizar niveles de gases adecuados para mi objetivo. Entonces acá tengo 2 variedades que son relativamente nuevas dentro del pool de variedades en Chile, ¿ya? Últimos 6, 7 años, y el semáforo en verde indica un nivel de CO2 adecuado para tener un menor nivel de pudrición. Ahí lo pueden revisar donde dice pudriciones y hongos, y pueden ver que los niveles se mantienen bajo un 5%. En cambio, cuando utilizo un nivel o una combinatoria pensando solo en metabolismo, tengo un alza en las pudriciones, sobre todo como se ve en el gráfico a la derecha para Top Chef. Comparen el semáforo en verde que dice 10% CO2 comparado con el que está en rojo que es bajo un 5%. No le pidan un 5% CO2 que mantengan las pudriciones más bajas. El objetivo es otro, en metabolismo. Súper importante entonces, para que quede bastante claro. Y algo que ya lo mencioné, pero le puse una luz amarilla, ya como de precaución, porque algo podemos hacer. No le pidan tampoco una atmósfera controlada por sí sola que les controlen por absoluto la deshidratación de la fruta. ¿Ya? Para eso requiero una atmósfera muy rica en vapor de agua, con atmósferas de 97% humedad relativa al interior. Entonces acá lo que se menciona prácticamente, más allá de los niveles, etcétera, es que voy a tener pérdida de peso y deshidratación en atmósfera controlada. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bastante claro y que puedo hacer algunas cosas para subsanarlo. Y acá puse una pura lámina, no voy a hablar de daños, pero sí la quise dejar por si esto queda en alguna parte lo apunte. ¿Ya? ¿Qué daño puedo generar con un uso inadecuado de la atmósfera? Esto es claro, cuando yo genero daños cuando uso mal las cosas, la temperatura, la atmósfera controlada, la atmósfera modificada, el ozono, cuando uso mala tecnología voy a generar daños. Lo primero que puedo generar son cambios en sabor con niveles muy bajos de oxígeno o muy altos de CO2. Y acá hay que dejar claro que son sabores asociados a procesos fermentativos, como etanol, acetaldehído, etilacetato, que no es tan simple de evaluarlo en destino. Entonces a veces me han llegado algunos reportes en las últimas semanas de mal sabor en algunas exportaciones de Perú, pero no son por atmósfera controlada, son por otros temas. Entonces es bastante claro identificar por qué es ese mal sabor.
¿ya? Muy poca detección a través de la campaña, pero aparece. Y algo bastante difícil de detectar y que sea el culpable de la atmósfera controlada es la sensibilidad varietal, ya porque el ablandamiento. Y aquí hay que ser súper claro. Y el ablandamiento de un arándano depende de demasiadas cosas. Desde el potencial genético de la variedad, de las condiciones ambientales, del momento de cosecha, del manejo post cosecha, etcétera. Entonces hay que estar muy claro cuando uno dice que una tecnología me genera un problema. Como les digo, lo más evidente es el cambio en sabor por procesos fermentativos y el ablandamiento. Yo creo que hay que ser bastante responsable cuando uno le achaca a una tecnología un problema o al mal uso de la tecnología. Así que ahí les menciono esas dos cosas y quizás después me pueden hacer preguntas para responder algo más específico sobre estos dos temas. Bueno, ¿cuál sería la concentración adecuada? Yo creo que ya se ha mencionado. Si es control de pudriciones o disminuir el crecimiento de pudriciones, niveles de CO2 sobre 8%. Eso hay que tenerlo más que claro, ¿ya? Me encantaría llegar a 16, 18%, pero hay limitaciones por diversos motivos, incluso el desarrollo de sabor. Y seguro hasta 12%. Yo sé que hay empresas que utilizan el 14%, pero hay que tener un poco de cuidado con los tiempos de tránsito, ¿ya? Todos estos niveles son determinados usualmente para tiempos de tránsito de 25 días, 25, 30 días. Y ojo con eso, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere subir los niveles, siempre validar que no vayan a tener inconvenientes. Por efectos positivos, uno dice ya reducir avance de madurez sobre 3 a 5%, uno ya afecta el metabolismo de la fruta y puede extender la vida útil y no van a tener ningún inconveniente en ocasionar un efecto secundario en la fruta. Así que para metabolismo mantenerse bastante bajo. El oxígeno, lamentablemente, me gustaría mantenerlo en los niveles bajos, ¿ya? Se puede hacer, pero ojo con la limitación de este 3 a 5%, quise subirlo a 5%, pero niveles de oxígeno muy bajos por periodo extendido me van a generar problemas como los que ya mencioné. Así que las combinatorias que vi en la charla anterior están por lo menos dentro de los rangos que uno necesita y aquí no se llama no sean ustedes los innovadores cuando tengan que subir los niveles o bajarlos mucho, ¿ya? Y validen, que lo hacen las empresas también, que le ofrecen los productos, las tecnologías que van a utilizar, sobre todo cuando tengan estos problemas o se enfrenten a periodos de tránsito más extendidos del usual. Dos diapositivas, hoy día vengo a hablar de atmósfera controlada, pero siempre quiero tener el símil porque esto es modificación de atmósfera, ¿ya? La otra tecnología es la atmósfera modificada, donde tenemos estos envases, bolsas que cubren desde el momento de embalaje hasta el destino la tecnología y bueno, los conocemos bastante, sabemos que el nivel de gases va a depender de la temperatura, característica del film, algunos se enojan cuando digo bolsa, así que le puse film, y el metabolismo de la fruta, que puede respirar o respirar mucho o respirar menos. Yo diría que prácticamente todos los proveedores de atmósfera modificada se mueven con niveles de CO2 bastante bajos, ¿ya? Yo diría que el 70% entre 2 a 4% y una empresa quizás aspira a niveles de 5 a 6%, ¿ya? Niveles bajos orientados a metabolismo y oxígenos muy altos, sobre 15%. Entonces, retomando un poco lo anterior, ¿cuál es el objetivo de la atmósfera modificada? Bueno, principalmente mantener humedad relativa. Ese es el negocio, es mantener niveles altos de humedad relativa. ¿Cuánto? Acá traigo 4 proveedores, ¿ya? Distinto origen. Usualmente, gran parte se mueve en la humedad relativa de 97% y un proveedor, una humedad relativa un poquito más baja, 92 a 93%, que sigue siendo alta, pero es mucho más baja considerando el efecto que tiene respecto al 97%. Entonces son tecnologías que apuntan a cosas, objetivo final, extender la vida útil, pero que me dan distintas propiedades para llegar a esa vida útil. ¿Puedo disminuir la deshidratación o la pérdida de peso en la atmósfera controlada? Sí. Esto es del año 2014, 2015, hecho con el grupo de INEA en La Platina, Santiago. ¿Y qué hicimos en su momento? Era complementar la atmósfera controlada
con bolsas perforadas. Bolsas perforadas. Y ahí, ¿qué tengo en el gráfico de la derecha? La línea superior, la mayor, la que pasa de 40 y sube a 55 días, es la pérdida de peso que puedo tener después de 55 días, que es bastante tiempo. Puedo superar el 5 a 6% de pérdida de peso. La línea roja, punteada, es el umbral sobre el cual voy a tener ablandamiento. Entonces, si miro lo que está sobre la línea roja, no es la mejor condición. Bajo la línea roja tengo primero una línea punteada con un circulito, que eso es una atmósfera controlada con bolsa perforada. ¿Y qué hice? Logré disminuir la deshidratación de la fruta al complementar la atmósfera controlada con una bolsa perforada. Y las dos líneas inferiores corresponden a atmósfera modificada. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer con el contenedor? Uno es aumentar la humedad relativa en forma natural con la fruta dentro del ambiente y lograr un ambiente alto en humedad relativa. Y si ya sé que voy a enfrentar una condición de deshidratación, puedo complementar con bolsas perforadas. Son como las dos opciones para mejorar humedad relativa. Habían algunas restricciones de algunos países en utilizar la bolsa perforada, pero ya se liberó hace un par de temporadas y es una tecnología actualmente en uso por varias empresas. Avancemos. ¿Cómo puedo optimizar el uso de atmósfera controlada? ¿Ya? De varios aspectos lo voy a considerar. Lo primero, y una sola lámina, y esto se lo dejo a los expertos, es llegando con una buena materia prima cosecha. Es decir, tengo que hacer las prácticas de manejo de vigor, nutrición, control de enfermedades y riego en la finca, en el campo. Y por eso, a mano derecha digo factores de precosecha, esa muralla la construyo en la finca. ¿Ya? Entonces ahí ojo con los manejos, porque sin estos manejos yo le voy a entregar una mala materia prima a la atmósfera controlada. Y la atmósfera controlada no les va a entregar el beneficio porque parten con un mal producto. Entonces esa es la importancia de los manejos de precosecha. Dos, un tema que lo he tratado bastante esta campaña en Perú. Cosechemos en el momento oportuno de acuerdo a la variedad. ¿Ya? Y acá algo muy de libro, que quizás lo saben, pero quería enfatizarlo. ¿Qué sucede con un arándano cuando se acerca el momento de cosecha? Aumenta el calibre, aumenta el tamaño, en función de la variedad, manejo, clima. Los azúcares, medidos como sólidos solubles totales, aumentan, nuevamente, en función de la variedad y clima. Y usualmente, bajo las condiciones productivas de alta temperatura, como las que tiene Perú, el potencial al cual llegan ese nivel de azúcar es bastante menor o menor al de otros países, incluso considerando las nuevas variedades. La acidez puede disminuir en etapas cercanas, ¿ya? Y la fruta se comienza a ablandar. Entonces, ¿cuál es mi misión? Para la variedad que te voy plantando y que voy cosechando, cosecharlo en el momento óptimo. ¿Cuándo es el óptimo? Cuando tengo cierre de color, del color azul, cuando tengo un nivel de sólido adecuado, pero que muchas veces no le puedo pedir más, porque lo contrario voy a ablandar la fruta, y cuando tenga el balance del azúcar con la acidez adecuado nuevamente. ¿Ya? ¿Cuál es la tendencia en algunos casos? Es a pedirle demasiado azúcar, sobre todo en las zonas productoras de Perú, a variedades que no tienen el potencial por la variedad o por clima. Y esperando ese nivel de azúcar, ya condiciono una fruta blanda por cosechar mal. ¿Qué otros cambios ocurren en etapas cercanas a cosecha? Va cambiando la pulpa, ¿ya? Se habla de sobremadurez, pero un tema asociado en esencia, y paso de pulpas, como la que está en la primera de la escala a mano izquierda, ¿ya? Y avanza a esas pulpas medias translúcidas, oscuras. Bueno, si yo cosecho con esas pulpas un poco avanzadas, no voy a tener una buena post cosecha. Entonces, nuevamente, definir el momento óptimo por variedad. Y hace muchos años, esto es del año 2015, 2016, que terminamos con un grupo de colegas en la zona sur de Chile, abajo que dice frutos con notas de pulpa 3 o 4, que son estas que estaban avanzadas, medias translúcidas. A medida que yo tengo más fruta al momento de cosecha con esas pulpas,
¿Qué me generan? Y me voy al eje vertical, al eje Y, dice fruta blanda al tacto después de 45 días. Me voy a topar que fruta más blanda, con tecnología. ¿Cuál fue el error? ¿El mal uso de la tecnología o que coseché mal? Bueno, la respuesta es la segunda. Coseché mal el arándano y no logro expresar el potencial de la variedad y no logro tener el potencial de beneficios que me da la tecnología. Ténganlo súper claro. Y a veces me topo en el mercado destino con esto que puede parecer exagerado, pero me llega un clamshell con mi arándano azules, calibre bastante digno, pero vean qué sucede al partir la fruta en destino. Tengo fruta que quizás nunca debió entrar un clamshell, ¿ya? Sobre todo que están más pardeadas, más oscuras. Entonces, nuevamente, ¿qué estoy acá haciendo? Matando la variedad y matando la tecnología por una mala cosecha. ¿Y qué implica cosechar mal? Menor o nulo efecto de las tecnologías, incluida atmósfera controlada, modificada, pongan la tecnología que quieran. Porque voy a tener una mayor incidencia de fruta blanda, mayor incidencia de pudriciones y para algunas variedades algo que le llaman este colapso, hendidura, como la variedad Ventura, por ejemplo, ¿ya? Que muestra algunos casos, alguna hendidura en la superficie, ¿ya? Porque no estoy dándole el potencial a la variedad ni a la tecnología. Así que, ojo, ese es mi punto 2 que me gustaba destacarlo. Otro tema crítico, no le pidamos a la tecnología que nos haga el trabajo que no hicimos en la finca. Entonces yo debo tener un programa fitosanitario y de control de hongos en pre-cosecha y proceso. De lo contrario me voy a topar con hongos y pudriciones, ya sea botritis, alternaria, cladospora aparece penicillium, etcétera, dependiendo del país. Entonces justamente, ¿dónde soluciono esto? En la pre-cosecha, ¿ya? Pre-cosecha. Zona de lluvias, zona de alta humedad, programas fitosanitarios. Y acá traje un ejemplo de solamente de otra tecnología. Acá tengo dos. Dice bolsa atmósfera modificada estos gráficos. Después los pueden con más detalle. Y uso de bolsas perforadas, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Primero, comparemos el gráfico de la derecha donde dice menor presión de hongos y mayor presión de hongos. Salta a la vista que con menos presión de hongo, menos inóculo de botritis, voy a tener una mayor efectividad y menor desarrollo de hongos independiente de la tecnología que utilice. ¿Qué pasa si no controlo hongos en la finca, en el campo? Me paso al gráfico de la parte inferior, donde dice más presión. Prácticamente no voy a tener un efecto de tecnologías, incluso con aplicación de sulfuroso, porque no hice el control. ¿Dónde? En lo que me indica el gráfico a la izquierda. Aquí hice los estadios más susceptibles a botritis. Puede ser palternaria o cualquier otro hongo, ¿ya? Entonces el mensaje, controlemos como corresponde hongos en la finca. Ojo con cosechar fruta mojada. Yo sé que hay empresas que hacen programas de fruta mojada y después la secan. Ojo con la fruta mojada y con los mecanismos y tratamientos que tienen que hacer para evitar justamente de que se desarrolle ese hongo en post cosecha. Hacer tratamientos de gasificación, por supuesto, ayuda. Son tratamientos sanitizantes. Aplicación de fluoxonilo en la línea también está muy utilizado, más en Perú que en Chile. Entonces, todos estos tratamientos me ayudan justamente a mejorar la efectividad de las tecnologías como atmósfera controlada. Este es un tratamiento, un ensayo de la Universidad de California, pero si ustedes lo repiten y lo vuelven a hacer con atmósfera, acá es combinar atmósfera controlada con bajos niveles de CO2, pero con sulfuroso. Entonces, un poco los gráficos o las figuras que están en la zona inferior, donde dice SO2, pueden ver que en general tienen menor presencia de pudrición con atmósfera controlada cuando combino ambas tecnologías, ambos beneficios. Entonces uno empieza a ajustar fino y empieza a mezclar y combinar tecnologías, porque los desafíos son enormes cuando tengo lluvia, tengo precipitaciones, etcétera. Así que ahí al fine tuning de las tecnologías es lo que tienen que hacer dentro de cada empresa. Para ir finalizando, algo bastante crítico que mencioné, mejoremos la logística en origen. Súper crítico. ¿Por qué?
Acá tienen un flujo, un proceso desde cosecha hasta consolidación prácticamente. Bastante general, puede tener ciertas modificaciones. Tenemos la cosecha, el acopio, la gasificación por sulfuroso, los prefríos y la planta de proceso. ¿Cuándo podemos cuidar nuestra fruta? Prácticamente cuando estamos en origen. Es decir, cuando mi arándano está en Chile, cuando mi arándano está en Perú, mi arándano está en Colombia, es cuando yo soy prácticamente el dueño de controlar la logística para cuidar la fruta. Una vez que la fruta se sube al contenedor, viaja en los buques y llega a destino, empiezan una serie de variables a condicionar lo que no controlé en origen. Entonces acá tenemos que hacerlo perfecto en origen. ¿Ya? ¿Por qué debo mover rápido y bien la fruta? ¿Ya? Porque la fruta se va a deshidratar menos y vamos a tener un mayor potencial de fruta firme. Y acá cada empresa y cada país determina sus horarios de cosecha, el óptimo técnico versus el óptimo económico. Eso es importante mencionarlo. Obviamente el óptimo técnico es cosechar cuando tengo menor temperatura, pero con la cantidad de trabajadores que tengo en el campo y que me cuesta trasladar, hay un óptimo económico, comercial, el cual voy a cosechar todo el día, pero tienen que tenerlo claro. Traslado frecuente entre cosecha y acopio, revisar los lugares de acopio, etcétera. ¿Ya? Eso es conocer bien la fruta. Y justamente antes de entrar al contenedor, donde dice, este lo saqué de la figura de una lámina anterior, tiempo de tránsito a la atmósfera controlada, todo lo que les mencioné, ustedes son dueños de controlarlo. ¿Ya? ¿Y cuánto puede esperar la fruta antes de ingresar a la atmósfera controlada? La respuesta es el mínimo posible. ¿Ya? Y es distinto en el país que estoy. Si estoy en Chile o estoy en Colombia, usualmente me cuesta más en consolidar un contenedor de atmósfera controlada a si estoy en Perú, ¿ya? Donde tengo volúmenes distintos, una organización de la empresa distinta. Entonces, nuevamente, es importante que ustedes validen esto. Esto lo validamos con el Comité de Arándano de Chile y con el apoyo de empresas y la industria exportadora. Entonces, los gráficos, dos o tres láminas que les voy a mostrar, ustedes tienen que adaptarlo para su condición y su situación. Lo importante es que quédense con el concepto de la consolidación lo antes posible. Por ejemplo, esto es matemática 1, ¿ya? ¿Y qué dice? La barra azul que dice 25 días es el tiempo en tránsito en un contenedor. ¿Ya? Ustedes digan, pónganle los días que quieran, yo le puse 25. Y los 10 días que están amarillo son los días que pasa la fruta en destino. Entonces, si yo fuera ultra eficiente en consolidar un contenedor y lo consolido el día 1, esa fruta va a estar 35 días desde el momento de cosecha. Pero como yo no puedo ser tan efectivo y eficiente dependiendo del lugar de origen y dependiendo de la empresa, uno se va atrasando en consolidar el contenedor muchas veces. O la fruta pasa más tiempo en origen. Y ahí empieza a subir en 5 días, 10 días, 15 días, 20 días la fruta en origen. En Perú eso puede ser 2, 4, 6, 8 días. Ya por eso esto es todo un ejemplo para países que se demoran un poquito más. Ahora, si ustedes son extremadamente ineficientes, van a llegar a la línea inferior. Y ahí si sumo los 20 días en origen, los 25 días en tránsito y los 10 días en destino, me suma 55 días. Es lo mismo un arándano, independiente de la variedad, que haya viajado desde cosecha o sobrevivido de cosecha a consumidor 35 días versus 55 días, por supuesto que no. Es otra fruta prácticamente. Tiene 20 días más que estoy sacrificando esa fruta en alguna de las variables, ya sea firmeza, deshidratación, etc. Y por eso quise poner el ejercicio tan simple. ¿En qué me puede afectar? Acá hay 3 variedades. Cada barra dentro de la variedad implica días de retraso, ¿ya? ¿Y qué es lo que puedo observar? Que a medida que más me atraso en llegar a mercado, en general voy a tener un aumento de las pudriciones. Eso anótenlo, porque los obliga a mejorar la logística en origen. ¿Ya? Y si mido firmeza, de distintas maneras, se puede medir instrumental, cualitativa,
Obviamente hay un efecto varietal, hay variedades que son más resistentes que otras, pero a medida que más me atraso en llegar a un consumidor, hablemos que la fruta se pone vieja, ¿ya? Voy a llegar con fruta más blanda, independiente que le di las condiciones óptimas, incluso de cosecha, incluso de precosecha, y lo que estamos conversando hoy día, incluso de atmósfera controlada. Así que ojo con estos temas porque son bastante críticos, porque ahí empiezan después los comentarios, ¿y por qué a mí me funciona? ¿Y por qué a mí no me funciona? Porque entran a tallar estos temas. Para ir terminando, ¿qué hacer para mejorar la eficacia en las tecnologías? Reducir la incertidumbre en materia prima, que parte incluso con la variedad, momento de cosecha, frecuencia de cosecha, que lo pueden regular, y reduzcamos los tiempos en toda la cadena, cosecha de despacho, consolidación de contenedor, etcétera. Aquí el tiempo es crítico. Y pidamos y exijamos a las tecnologías lo que realmente puede aportarnos. Y puse primero el manejo de temperatura, porque otros me dijeron que lo había puesto al final. Entonces ahora dije ya, sin un manejo óptimo de temperatura, las tecnologías no sirven. ¿Ya? De repente existen estas ideas, hoy si mando a mayor temperatura a un contenedor de atmósfera porque tengo los gases, olvídense, no jueguen con eso. La atmósfera controlada por sí sola no evita deshidratación. ¿Qué tengo que hacer? Por un lado, o tener contenedores que realmente me acumulen una alta humedad relativa a los niveles que hablamos, o la complemento con algún uso de bolsas perforadas. Por otro lado, la atmósfera modificada por sí sola no reduce pudriciones, al contrario, se puede transformar en una cámara húmeda donde crezcan las pudriciones. No todas las combinatorias de atmósfera son útiles de acuerdo a lo que estoy solicitando. Entonces no puedo comparar una atmósfera de un 5% CO2 con una sobre un 8 o 12%. Frente a una mala materia prima, la tecnología no va a ser útil. Ojo con eso. Pónganlo en esta ponderación de las variables y analícenlo. Y trabajen bien lo que hemos comentado. Y frente a una mala variedad, ¿qué es una mala variedad? Lo vamos a conversar más adelante. Las tecnologías no van a ser útiles. Y con envíos muy largos, las tecnologías pierden efectividad. Bueno, para ir terminando, les dejo este link al boletín de post cosecha arándano. Ahí está mi grupo de trabajo. Y pueden bajar todo lo que hemos conversado hoy día. Muchas gracias.